¿Alguna vez han tenido esa sensación rara, como de ir en piloto automático? Como si siguiéramos un guión, uno que ni recordamos haber escrito. ¿No les pasa que sienten que sus creencias, las más profundas, sus deseos, incluso cómo reaccionan a las cosas, quizás no son del todo suyas? Como si fuera algo heredado, aprendido, casi sin darnos cuenta. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, da que pensar. La mente simulada. Vamos a explorar juntos si mucho de lo que vivimos mentalmente, lo que pensamos, las expectativas sociales, eso que llamamos éxito, podría ser en el fondo una especie de programación. Piénsenlo un poco. Desde que nacemos nos dan como un manual no escrito, ¿no? Para vivir en sociedad. La familia, el colegio, las instituciones, todo nos va guiando, moldeando. Nos instalan un sistema operativo mental, por así decirlo. Y para esta exploración a fondo tenemos un montón de fuentes interesantes. Vamos a tocar temas de filosofía de la mente, de ciencia cognitiva, nos asomaremos a los misterios de la física cuántica, la inteligencia artificial. Pero también vamos a escuchar ecos de sabiduría ancestral y prácticas espirituales que justo buscan ir más allá de esa programación. Ojo, el objetivo aquí no es dar respuestas definitivas, para nada. Más bien, queremos encender esa chispa de autoconciencia, invitarnos a preguntar, ¿qué es realmente mío en mi mente y qué puede ser parte de esa simulación? Y para que no se quede solo en teoría, les vamos a dar una herramienta práctica, 10 preguntas clave, para empezar a distinguir entre el automático y una conciencia más auténtica. ¿Listos para sumergirnos? Es una pregunta clave, sin duda. Y para empezar a responderla, quizás deberíamos mirar la base, nuestra percepción de la realidad. Eso que sentimos como un mundo sólido, único. Bueno, podría ser mucho más complejo de lo que creemos. La física moderna, por ejemplo, nos abre unas ventanas, desconcertantes. Pensemos en la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Sugiere que cada vez que pasa algo a nivel cuántico, y eso pasa constantemente, el universo se ramifica. Cada posibilidad se cumple en un universo paralelo. O sea, habría infinitas versiones nuestras viviendo todas las vidas posibles. Nuestro yo de ahora sería solo una hebra de un tejido enorme. Y no es la única idea así, Hay teorías sobre universos gemelos o antiuniversos, donde el tiempo quizás va al revés. Más allá de si son ciertas o no, nos hacen pensar que nuestra idea de una sola realidad lineal es, una simplificación tremenda. Claro. Y eso de la simplificación conecta perfecto con otra idea, pero desde la ciencia cognitiva, la de Donald Hoffman y sus agentes conscientes. Él dice que lo que percibimos no es la realidad objetiva, sino como una interfaz de usuario. Como los iconos del móvil. Vemos el icono, no los circuitos complejos detrás. Hoffman sugiere que la evolución nos dio una interfaz útil para sobrevivir, no para ver la verdad última. Quizás la realidad real es inimaginable para nosotros. Exacto. Una metáfora muy potente. Vemos lo funcional, no lo fundamental. Y lo curioso es que dentro de esa interfaz que sí percibimos, encontramos patrones que se repiten. Bueno, de forma asombrosa, universalmente casi. Ahí entra la geometría sagrada, formas, proporciones, que aparecen en culturas distintas, en la naturaleza. La flor de la vida, por ejemplo, en Egipto, India, los Andes. O la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, el famoso Phi. Y no son solo números, Los ves en un girasol, en una concha, en un copo de nieve. Y también en construcciones humanas, el Partenón, Tiahuanaco, Machu Picchu. Como si hubiera un lenguaje matemático debajo de todo, ¿no? Un orden. ¿Serán esos patrones parte del código fuente de nuestra realidad percibido? Te vuela la cabeza pensar eso. Si la realidad física ya es tan escurridiza, quizá una interfaz, quizá con patrones matemáticos, ¿qué podemos decir de nuestra realidad interna, de la mente? Ahí es donde la idea de programación, que decíamos al principio, cobra muchísima fuerza. Porque si desde chicos absorbemos guías, expectativas, definiciones de éxito, pues es casi inevitable que nuestra mente se arme siguiendo esos patrones, como si nos instalaran un software social. ¿Cómo funciona esa mente simulada en el día a día? Bueno, desde la filosofía y la ciencia cognitiva,
se habla de la teoría de la simulación mental. Una versión dice que entendemos a los demás, simulando lo que sienten o piensan, pero desde nuestra propia perspectiva. Usamos nuestra mente para modelar la del otro. Es la base de la empatía, ¿no? El famoso ponerse en sus zapatos es, literalmente, hacer una simulación interna. Pero esa simulación tiene sus límites, ¿cierto? No puedes simular algo que no conoces para nada. Necesitas datos, como decías, de la interfaz. Si nunca probé algo picante, me cuesta simular esa sensación. O para entender una ilusión óptica, como la de Müller-Lyer. Esas líneas que parecen distintas pero son iguales. Necesito saber algo de ilusiones, o haberla visto. Totalmente. La simulación necesita una base de conocimiento, de experiencia. No funciona en el vacío. Y si buscamos un ejemplo de simulación súper tangible hoy, pues la inteligencia artificial. Ahí la simulación es el objetivo. Programamos máquinas para que imiten, para que simulen aspectos de nuestra inteligencia. Resolver problemas, decidir, adaptarse, encontrar patrones. Es una simulación intencional de funciones cognitivas. Y avanza a una velocidad increíble. Fíjate lo de Meta, que lograron decodificar lenguaje directo del cerebro, usando MEG y EEG, que mide la actividad cerebral sin invadir. Una IA pudo reconstruir frases que alguien pensaba o escuchaba. Con bastante precisión, es casi como si la tecnología aprendiera a leer la mente, a simular nuestro pensamiento. Exacto. Y estos avances nos ponen de frente con la gran pregunta, esa que se debate en todos lados. ¿Puede una IA, por más compleja que sea, llegar a ser consciente de verdad? ¿O solo se vuelve cada vez mejor imitando la conciencia? O sea, ¿la conciencia emerge de la complejidad, como quizá pasa en nosotros? ¿O necesita algo más, algo biológico o, como dicen algunas filosofías, algo no físico, un alma, una chispa? Y ahí tocamos el núcleo del misterio, ¿no? Que es la conciencia. La ciencia le entra por muchos lados. Hay teorías cognitivas, como la del espacio de trabajo global, que la ven como un escenario donde la info se comparte en el cerebro. Otros, como Dennett, la ven más como una ilusión útil que genera el cerebro. Y la neurociencia busca los correlatos neuronales, o sea, qué actividad cerebral específica se necesita para tener una experiencia subjetiva. Pero aún con todo eso, sigue ahí el problema difícil de Chalmers. Cómo la actividad física del cerebro crea el sentir. ¿Por qué sentimos el rojo como rojo, el dolor como dolor? Explicar la función es una cosa, pero explicar la experiencia subjetiva, el sentir, eso es otra historia. Incluso hay teorías como la de Hoffman o el panpsiquismo que dicen que quizás la conciencia no nace del cerebro, sino que es algo fundamental del universo, la base de todo. Y frente a este panorama donde la ciencia aún tiene estas preguntas enormes, es fascinante ver que hay tradiciones ancestrales, prácticas espirituales, que llevan siglos explorando lo mismo, pero desde adentro, desde la experiencia. Proponen caminos para ir más allá de esa mente cotidiana, esa que sospechamos que está muy programada. Una de esas vías habla de los registros akáshicos. Se describen como una biblioteca etérica, una memoria universal. La idea es que hay un campo de información donde está guardada la huella de cada alma, pensamientos, emociones, acciones de todas sus vidas. Figuras como Blavatsky, Steiner o el famoso Edgar Cayce hablaron mucho de esto. Se dice que se puede acceder con meditación profunda, oración, con la intención de buscar guía, sanación, entender el propósito de vida, siempre con respeto y preparación claro. Y otra vía milenaria es el chamanismo, prácticas ancestrales presentes en muchísimas culturas indígenas. El chamán es un especialista en lo que Mircea Eliade llamó técnicas arcaicas del éxtasis. Usan rituales, cantos, tambores, danzas y a veces plantas maestras sagradas, pero siempre con guía y en ceremonia, para viajar a otras dimensiones. Buscan curación, información, poder espiritual para la comunidad. Y esa visión chamánica conecta mucho con la cosmovisión de pueblos originarios aquí en América, por ejemplo. Para ellos, la salud no es solo no estar enfermo físicamente, es un equilibrio. Cuerpo, mente, espíritu, comunidad, naturaleza. La madre tierra. La enfermedad es un desequilibrio, a veces espiritual.
Y la palabra, el canto, el rezo, es una herramienta de sanación poderosa para restaurar esa armonía. Algunas fuentes mencionan el uso de plantas sagradas como la ayahuasca, el peyote, los hongos, en contextos rituales muy específicos. Y es súper importante recalcar lo que dicen las tradiciones. No son drogas recreativas, son herramientas sagradas, usadas con respeto, intención pura, sanación, autoconocimiento y siempre con guía experimentada, pueden ayudar a romper patrones mentales rígidos, a despertar la conciencia. Pero usarlas sin ese contexto y preparación puede ser peligroso o confuso. Respeto y guía son la clave. Es interesante cómo estas visiones a veces chocan con la mirada más escéptica de nuestra sociedad, ¿no? Salirse de la norma, cuestionar creencias, hablar de otras realidades, a menudo te tachan de loco. Pero, como veíamos, hasta la ciencia más avanzada empieza a hacerse preguntas que resuenan con esto. Quizás estamos redescubriendo verdades antiguas sobre lo programada que está nuestra experiencia normal. Y en esa línea, es vital ver la memoria ancestral no solo como posible programación limitante, sino como fuente de sabiduría y fuerza. Hay materiales, por ejemplo, que recogen cómo hoy conectar con los ancestros es recordar la fuerza de las mujeres del linaje, la conexión con la tierra, los saberes de los abuelos. Reconocer que llevamos esa herencia compleja y que nosotros somos los ancestros del futuro. Nos da una perspectiva más amplia, más empoderadora. ¡Uf, qué recorrido! Desde la física hasta los ancestros. Y todo esto nos deja con la pregunta práctica. ¿Cómo podemos, en el día a día, empezar a notar la diferencia entre esa mente simulada, esa programación automática, y nuestra voz más auténtica, más consciente? ¿Cómo salir del piloto automático? Y aquí es donde una de las fuentes nos da esa herramienta concreta. Las 10 preguntas, diseñadas justo para eso, para autoindagar. Vamos a compartirlas. Y la idea es reflexionar sin juzgarse, con curiosidad honesta. A ver, 1. ¿Esto que pienso ahora es mío de verdad? ¿Algo que yo concluí o lo heredé sin más y nunca lo cuestioné? 2. ¿Esto que siento ahora viene del presente, de lo que pasa ahora, o es un eco del pasado, una reacción vieja? 3. ¿Estoy reaccionando por hábito, en automático, o estoy eligiendo mi respuesta, con libertad, ahora mismo? 4. ¿Lo que persigo en la vida, mis metas, son un deseo auténtico mío o es la programación social de éxito y consumo? 5. ¿Hay espacio para mi silencio interno? ¿Escucho mi intuición o lleno todo de ruido externo, de distracciones? 6. ¿La tecnología, el móvil, las redes, la uso yo como herramienta o siento que ella me usa a mí, que me roba la atención? 7. ¿Cuándo fue la última vez que miré algo, un árbol, una persona, sin ponerle etiquetas, solo con asombro, como si fuera la primera vez? 8. Al decidir algo importante, ¿escucho a mi cuerpo, mi respiración, mis sensaciones, o solo me guío por la lógica o la presión? 9. Reconozco lo sagrado en lo simple, en la naturaleza, en un gesto amable, en la comida, en respirar. Y 10, quizá la más de fondo. ¿Desde dónde vivo más? ¿Desde el amor, confianza, apertura, conexión? ¿O desde el miedo, contracción, defensa, separación? Es clave entender que estas preguntas no son un examen, ¿eh? No hay respuestas buenas o malas, no son para culparnos, son espejos, para vernos con honestidad, con compasión. Es una práctica continua. Al hacérnoslas seguido, empezamos a notar esos automatismos, los hilos de la programación. Y poco a poco, si queremos, podemos empezar a soltarlos y elegir desde un lugar más consciente, más nuestro. Exacto. Entonces, para ir cerrando, la idea de mente simulada no es para deprimirnos o sentirnos marionetas. Es una metáfora potente, una lente para mirar críticamente esas programaciones que todos tenemos, las creencias heredadas, los hábitos automáticos, las expectativas sociales que nos tragamos sin pensar. Reconocerla no es rechazar la mente, al contrario, es el primer paso para ganar libertad. La libertad de elegir qué pensar, qué sentir, qué hacer para vivir una vida más auténtica, con más sentido para nosotros. Totalmente de acuerdo. Y la invitación es esa. Llévense las preguntas como compañeras de ruta. Ante una reacción fuerte,
un deseo que no entienden, un pensamiento que da vueltas. Párense un segundo y pregunten con curiosidad. ¿De dónde viene esto? ¿Es la vieja cinta o es mi conciencia queriendo hablar? Es un discernimiento constante. Y como reflexión final les dejamos una idea un poco provocadora, que le da la vuelta a todo. ¿Y si esta simulación, esta estructura mental, las reglas sociales, hasta esos patrones universales, no fuera una cárcel de la que hay que escapar? ¿Y si fuera más bien un campo de juego increíblemente inteligente? Un entorno para experimentar, para aprender, un lugar que la propia conciencia, con mayúscula, usa para manifestarse, para conocerse a sí misma a través de nosotros, de nuestros desafíos, para recordar su unidad y evolucionar en cada vida. Explorar nuestra mente, nuestra conciencia, es quizá la aventura más grande y personal que existe. Ojalá esta charla haya dejado semillas de curiosidad, de autoobservación, que sigamos preguntando, explorando, despertando a lo que realmente somos, más allá de cualquier programa. La exploración en realidad apenas comienza. Y como dicen tantas tradiciones sabias, que en este camino podamos ser cada vez más amor y luz.